Buenos días. Me da mucho gusto verles. Vamos a orar juntos antes de empezar. Dios Padre viviente, quien ama nuestro espíritu, te damos gracias. Gracias por habernos salvado y ponernos en ese cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y gracias por siempre guiarnos a esa senda, esa vereda, ese camino de servirte al Señor. Nosotros hemos recibido el amor tan grande. Siempre ayúdanos a poder saber, averiguar tu voluntad en nuestra vida. Y de verdad queremos vivir según tu voluntad el resto de nuestra vida. En el día de hoy, los hermanos preciosos se han reunido ante tu palabra. Queremos que solamente tu palabra sea manifestada en este tiempo. Enséñanos con tu palabra. Danos tus enseñanzas por medio de la palabra de hoy. Desde el 22 de septiembre tenemos el seminario de la Biblia en inglés. Por favor, te pedimos que guíe más almas perdidas a tu palabra, a ese seminario, para que ellos puedan recibir la salvación. También encomendamos todo en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien está vivo. Amén. Para empezar, vamos a buscar Romanos 11. Romanos capítulo 11. Libro de Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 1. Romanos capítulo 11, versículo 1. Leamos juntos. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Versículo 2, se lo leo. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice Elías de la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Otra vez, les quiero decir buenos días. Vamos a tomar un tiempo para saludar unos a otros. Vamos a decir, me da mucho gusto verte. Me da mucho gusto verle. La semana pasada para mí, tuvimos nuestro gran seminario de la Biblia aquí en nuestra iglesia. Pero después de eso, la semana pasada fui a la iglesia de Nueva York para dar un seminario. Por eso, hasta 3 semanas yo prediqué últimamente. Pero yo de verdad aprendí mucho de la iglesia de Nueva York. Nueva York es una ciudad muy grande. Y también tenemos nuestra iglesia en Nueva York. Más o menos se reúnen 50 hermanos allá. Y he visitado muchas iglesias en otras partes. Pero la iglesia de Nueva York, el edificio de ellos fue más pequeño entre todas las iglesias que he visitado. Los hermanos de Nueva York, ni siquiera ellos tienen una cocina para cocinar allá.
eso, para traer comida, ellos, los hermanos, cocinan en su propia casa, en su propia cocina, y traen la comida para otros, para los hermanos. El primer día me sorprendí bastante. El pastor de la iglesia de Nueva York me llevó a la iglesia, me dijo, aquí estamos, ya llegamos. Y yo le dije, ¿dónde está la iglesia? Pero ellos se están reuniendo, rentando tienen como un lugar muy pequeño, segundo piso de un edificio. Por eso desde el primer día yo tuve que orar mucho. Dice la Biblia que los hombres ven la apariencia, pero Dios ve el corazón. Pero después de haberme encontrado con los hermanos de Nueva York, yo agradecí mucho, estaba muy agradecido con Dios. Ahí en la iglesia de Nueva York hay unos hermanos chinos, pero para guiar una persona, para traer una alma al seminario, ellos se esfuerzan mucho con todo su corazón. Algunos derramaron lágrimas, lloraron. Último día del seminario, algunos estaban llorando de felicidad. Y viendo eso, los otros hermanos, los demás estaban felices. También el que recibió la salvación estaba tan feliz también. Y viendo todo eso, yo también le daba gracias al Señor. Todos los salvos son iguales. Ellos aman al Señor, tienen ese deseo anhelante de querer predicar el Evangelio. Si es un salvo, ¿verdad? Por eso yo era como representante de nuestra iglesia de Los Ángeles allá. Por eso yo les quería compartir esa noticia. Cada vez que nosotros venimos el domingo, estamos aprendiendo el libro de Romanos capítulo por capítulo, ¿verdad? Especialmente capítulo 11 de Romanos, hoy nos toca aprender. Capítulo 9, 10, 11 de Romanos habla de Israel. La nación Israel, por su desobediencia, fueron juzgados ante Dios. Los israelitas al principio parecía que ellos desaparecieron de la historia humana, ¿no? Pero Romanos capítulo 11, versículo 10, hay un versículo, capítulo 11, versículo 1, leamos juntos otra vez. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Los israelitas, ellos recibieron la gracia tan grande de Dios. Ellos con sus propios ojos vieron la mar roja siendo dividido. Además, cada momento ellos estaban viviendo bajo la gracia de Dios. Pero algo muy sorprendente pasó. Los israelitas, la nación de Dios, ellos desecharon a Dios. En lugar de obedecerle al Señor, desobedecieron. Hay algo más sorprendente. Los israelitas quienes recibieron la gracia tan grande de Dios. Entonces ellos, después de haber experimentado la gracia de Dios, ellos dejaron a Dios, desecharon a Dios. Pero Dios mismo no ha desechado a los israelitas. Los israelitas en el desierto hicieron muchas cosas. En Salmos 78, ahí dice que cuántas veces los israelitas han desobedecido al Señor. Los israelitas experimentaron la gracia de Dios. Sin embargo, en el desierto, ellos siempre desobedecieron a Dios.
Entonces, si nosotros hubiéramos sido Dios, ¿qué hubiéramos hecho? Aunque los israelitas, ellos recibieron tanta gracia de Dios, ellos desobedecieron. Por eso el amor de Dios es tan inmenso, tan grande. Ellos entristecieron a Dios, desobedecieron a Dios. Sin embargo, Dios todavía no desechó, no dejó los israelitas, no abandonó los israelitas. Vamos a buscar Nehemías 9, libro de Nehemías, capítulo 9. Nehemías, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 19. Capítulo 9 de Nehemías, versículo 19. Se lo leo. Tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Los israelitas, ellos desobedecieron muchas veces en el desierto. Cuando leemos la Biblia, también podemos ver que los israelitas adoraron a ese becerro de oro en el desierto. Ellos abandonaron a Dios, dieron su espalda a Dios y cometieron esa idolatría. También cometieron adulterio. También ellos probaron a Dios en lugar de creer en la palabra, la promesa de Dios. También ellos se quejaron ante Dios. Pero estos israelitas, quienes cometieron tantos pecados, tantas desobediencias, Dios no los abandonó. Cuando vemos eso, que Dios nunca no abandonó a los israelitas, eso nos da mucha enseñanza. El hecho de que Dios no había abandonado a los israelitas, eso nos da la seguridad que Dios nunca nos va a abandonar, porque fuimos comprados por su propia sangre. Cuando uno tiene más dificultad en la vida cristiana, cuando no puede ver a Dios en su vida cristiana, cuando uno se siente como Dios nos ha abandonado, cuando nos sentimos que no somos nada ante Dios, cuando uno no puede cuando uno no puede sentirse que Dios está con él, se siente mucho dolor, ¿no? Mucha angustia. ¿Por qué no podemos a veces experimentar y sentirnos de la presencia de Dios, la ayuda de Dios? ¿Por qué aún no se siente como Dios lo hubiera desabandonado? Nosotros no vivimos conforme la palabra de Dios, no vivimos correctamente, por eso uno se siente así. Pero hay un mensaje que Dios nos quiere dar. Tal como Dios no había abandonado a los israelitas, de la misma manera Dios nunca abandonará la iglesia, los santos que no habían sido comprados con su propia sangre. Salmos 37 dice que Dios nunca abandona a su santo, que nunca lo abandonará. Dios nunca nos abandonará. Pero a veces uno se siente que Dios lo había desabandonado. Vamos a buscar Isaías 54.
Isaías, libro de Isaías, capítulo 54. Isaías 54, versículo 7. Isaías 54, versículo 7. Isaías 54, versículos 7 y 8. Vamos a leer despacio juntos. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. El 7 dice, por un breve momento te abandoné. ¿Qué quiere decir abandonar aquí? Eso no significa ir al infierno por el castigo de Dios, por un castigo de Dios, como una disciplina. Por un breve momento Dios no está con esa persona. Aquí cuando dice por un breve momento te abandoné, quiere decir Dios que por un pecado que había cometido no te puedo usar por un momento. Aunque uno comete pecado de desobediencia, Dios no lo abandonará. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Por eso, por un momento, por un error o pecado que hemos cometido, es posible que Dios nos deje por un momento y no nos use, pero pronto nos va a recoger Dios otra vez con su misericordia. A veces cometemos errores, pero Dios nunca nos abandona. Porque la misericordia de Dios es más grande que mi propio pecado. Por eso, aún ahora Dios nos espera. Los que tienen hijos saben, si es una mamá o padre, sabe que en su casa hay un hijo que se porta bien, pero también otro que no se porta bien. Pero ¿qué es el amor? El amor, dice 1 Corintios 13, que el amor espera siempre y aguanta todo, ¿no? Entonces, el amor es creer y esperar. Por eso, aunque un hijo no se porta bien, creer en ese hijo y esperar por ese hijo, eso es amor. Con ese mismo amor, Dios aún ahora nos espera y no nos abandona. ¿Qué es un deseo de los cristianos salvos? Acompañar, andar con Dios, caminar con Dios hasta el fin. Entonces, un deseo tan grande de un cristiano salvo es ser usado por Dios hasta el fin. Entonces, ¿cómo podemos ser usados hasta el fin? Dios nunca nos abandona, pero hay otro tipo de gente, los salvos, que Dios usa más preciosamente. Entonces, ¿qué tipo de cristiano salvo puede ser usado hasta el fin y andar con Dios hasta el fin? Sobre eso vamos a escudriñar y aprender hoy. Vamos a buscar 1 Crónicas, capítulo 28. 1 Crónicas. Primera de Crónicas 28, versículo 20. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 20. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 20.
Veamos juntos. Dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Aquí en el versículo 20 dice, hay una promesa de Dios. Él no te dejará ni te desamparará. Entonces, eso es para quién? Es para una persona que participa en la obra de Dios. En otras palabras, alguien que sirve a Dios. Entre los que participaron en la construcción, en la obra de construir el templo de Dios, ellos estaban ahí con un corazón dispuesto. Los que querían servir a Dios, los que tenían ese corazón dispuesto de estar allá para participar en la obra de Dios, a estas personas Dios usó. Entonces, ¿de quién Dios no va a abandonar? ¿A quién Dios no va a abandonar? El que ama a Dios. El que ama a Dios y por eso sirve a Dios. A esa misma persona Dios nunca va a abandonar. Si uno ama, no puede dejar, no puede desamparar. Por eso hay una persona que lleva su vida cristiana porque le gusta esa vida de cristianismo. Otro tipo es el que ama esa vida cristiana. Les pregunto, ¿ustedes quieren a Jesús? ¿Ustedes aman a Jesús? El querer y amar a Jesús es totalmente diferente. Para algunos la vida cristiana es como pasatiempo. Si quiere hacerlo, hace, pero si no, no lo hace. Pero hay algunos que de verdad aman al Señor, por eso vive su vida cristiana. Entonces, ¿quién no va a dejar a Dios y puede estar seguro en la vida cristiana? El que ama al Señor. El que ama al Señor nunca podrá abandonar a Dios. Dios nunca abandona a esa persona tampoco. Entonces, criar un niño es por el amor. Les pregunto una cosa. Si yo cuido a mis hijos, pero no he dado la luz a ellos, pero cuidar y criar niños es fácil o difícil. Es mucha obra, mucho trabajo, ¿no? Mucho sacrificio. Una mujer tan débil así, sin fuerza, da la luz a su hijo y luego cría a ese hijo. Pero no hay muchos padres que abandonan a su hijo, ¿verdad? ¿Por qué ellos no abandonan a su hijo? Porque ama. Supongamos que hay una vecina que tiene mucho cariño hacia su bebé. ¡Ah, qué lindo! Dice. ¿Pero qué va a hacer? Luego va a decir, me duelen mis brazos, aquí está tu hijo, ¿no? Para decir eso. Necesitará amor para poder aguantar y esperar y no dejar. Pero si no tiene el amor, no puede aguantar. Los que juntaban, los que reunían para construir otra vez el templo, ellos eran gente que amaba al Señor. Los que tenían corazón dispuesto, no dejaron. Entonces, ¿con quién Dios va a estar? ¿Con quién va a estar Dios? El que ama al Señor. Sírveme, si quieres seguirme, sírveme, dice. Porque yo ahí estaré entre ellos los que me sirven. San Juan capítulo 12 dice que entre los que sirven al Señor, Dios estará allá. Pero lo importante es que cuando uno no tiene ese amor hacia Dios, solamente va a tener la formalidad.
¿Quién era como así? Los israelitas. Isaías 66 vamos a buscar. Isaías 66. Libro de Isaías 66. Isaías 66, versículo 3. De Isaías, versículo 3. Se lo leo yo. Libro de Isaías. Está en el Antiguo Testamento. Se lo leo. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si agollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Los israelitas, ellos sacrificaron buey para Dios, también oveja. Pero ¿qué dice la Biblia? Aquí dice que sacrificar buey a Dios es como solo matar un hombre. Y sacrificar oveja a Dios es como degollar un perro. Aquí está diciendo Dios que para Dios no fue agradable el sacrificio de los israelitas. ¿Por qué? Es porque no tenían ellos corazón. Sí hubo la formalidad, pero no hubo el corazón ahí. Por eso el corazón es más importante que formalidad. El Proverbios 23 dice: dame tu corazón, hijo. El dar el corazón es decir, dar todo. Por eso si no tiene el corazón no es nada, no tiene nada. Entonces un marido le compró a su esposa casa, carro, todo. Pero otra cosa es que está engañando, está con otra mujer. Entonces no tiene sentido eso. Por eso formalidad misma, solamente la formalidad, con eso uno no puede agradecer a Dios. No puede agradarle al Señor. Entonces, ¿por qué los judíos eran así? Que tenían ellos formalidad, pero no el corazón. Hay una razón muy importante. Hubo la formalidad ante Dios, pero ¿por qué no hubo corazón? Aquí la razón está en versículo 5. Versículo 5. Leamos juntos. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. ¿Qué es el problema aquí? Que ellos dejaron la palabra de Dios. Aquí dice: oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Ellos no temblaron ante la palabra de Dios, porque ellos repetidamente estaban viviendo una vida de formalidad y sin corazón. ¿Y por qué ellos no sabían de eso? Es porque en su corazón no hubo palabra de Dios. Ellos no oyeron, dieron sus oídos a la palabra de Dios. Por eso ellos olvidaron del amor hacia Dios. También olvidaron de la gracia de Dios. También olvidaron del propósito, la meta de su vida. ¿Qué es la cosa más importante en la vida cristiana? Es acercarse a la palabra de Dios. ¿Por qué es importante acercarse uno a la palabra de Dios? Es porque la misma palabra es Dios mismo. El amor es la palabra. La palabra es Cristo. Si uno se aleja de la palabra, se aleja de Cristo.
si se aleja de la palabra, está cayendo del amor de Dios. ¿Por qué los cristianos hoy en día no tienen fuerza? ¿Por qué? La razón más grande es porque ellos se han alejado del amor. Ellos están gritando, están alabando al Señor, están cantando mucho por el Señor. Pero solamente se queda su corazón ahí en la emoción. Ellos con su emoción están alabando, pero no es el amor, no es el corazón verdadero. Ellos por el momento, por el impulso puedo dar ofrenda de buey, de oveja, pero no puede continuar, ¿verdad? Aunque parece que quiere al Señor, pero luego deja eso. ¿Por qué es así? Es porque todavía no ha entendido el amor hacia Dios. Que la vida cristiana para ellos es solamente pasatiempo. ¿Por qué la vida cristiana solamente queda en pasatiempo y nada más? Es porque se ha alejado del amor de Dios. La vida cristiana no es pasatiempo. La vida cristiana es todo para nosotros. Porque Cristo murió por nosotros. Por eso es digno, es correcto que vivamos por el Señor. Pero los cristianos salvos hoy en día no tenemos fuerza. La iglesia es muy como lujuriosa y no tiene fuerza. ¿Ustedes se han sido perseguidos? No, ¿verdad? No hay nadie que tira piedra por mi vida cristiana, por mi fe. Hoy en día nadie está siendo perseguido por su vida, su fe. La condición, la situación, muy buena, pero menos gente está viviendo con mucha fuerza ante Dios. Solamente escuchamos al sermón, pero durante el tiempo de Roma, los cristianos salvos fueron azotados por su fe. Ellos siempre estaban escondiendo en la cueva para poder leer la Biblia. Ellos estaban siempre teniendo hambre. Entonces, el estilo de vida de la fe de ellos es muy diferente de lo de nosotros. Pero para nosotros, si algo pasa muy pequeño, entonces no podemos aguantar, ¿verdad? Eso no es vida cristiana. Si nosotros solamente tenemos 1/10 parte de persecución de los antepasados de la fe, nosotros no podríamos aguantar. Nosotros somos cristianos salvos. Creemos que Jesucristo murió por nosotros. Creemos que el cielo existe. Sabemos que ese mundo no es todo. Tenemos la libertad tan grande. Pero todos están muy ocupados. Usar esta libertad no para Dios, sino para nosotros mismos. Por eso nunca puede sobrepasar esa formalidad de su vida cristiana. Tal como los cristianos salvos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Es porque no tienen la palabra. Los que temblan a la palabra, el oír mi palabra. Los israelitas también, solamente con la formalidad leían la Biblia. Están escuchando la palabra, pero no tiemblan. No es que los israelitas no escucharon a la palabra. Cada día ellos escudriñaron la palabra. También cada Pascua ellos se juntaban para aprender y oír la palabra. Pero ¿qué fue el problema? Que ellos
no aceptaron la palabra tal como la palabra de Dios, tampoco estaban en temblor ante Dios, ante la palabra. Por eso, hoy en día es igual nuestra generación. Vamos a buscar Hechos, capítulo 10. Libro de Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10, versículo 33. Hechos capítulo 10, versículo 33. Está en Nuevo Testamento. Hechos capítulo 10, versículo 33. Leemos juntos. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien el venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Es confesión de Cornelio. Cornelio era un hombre que temía al Señor. También Cornelio tenía una puesta muy alta en la sociedad. Pero él no recibió la salvación aún. Por eso invitó a Pedro, apóstol Pedro, para poder escuchar la palabra, para poder recibir la salvación. Pero ¿cómo él llegó a recibir la salvación? Versículo 33 dice: ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cornelio tenía temor hacia la palabra de Dios. Cornelio, ¿qué dijo? Él dijo que él no está ante Pedro, sino ante Dios. Donde está escuchando la palabra de Dios, ahí está la presencia de Dios, está ante Dios, de verdad. ¿Por qué vinimos a la iglesia hoy? Porque igual, nosotros estamos ante Dios ahora. Estar ante la palabra de Dios es decir que está ante Dios. Por eso tiene que recibir la palabra de Dios tal como la palabra de Dios para poder crecer. Esa persona puede escaparse de una vida de formalidad. También, cuando está uno solito, cuando está leyendo la Biblia solo, también está ante Dios. Pero si no tiene ese pensamiento en su corazón, todo de su fe derrumbará. Por eso, en el lugar donde uno se encuentra con Dios es un lugar muy serio. Creo que en su vida antes había tenido una situación muy seria, ¿no? Yo también para nosotros a veces tengo así. Generalmente, ¿qué es algo así? Por ejemplo, cuando uno está yendo a la entrevista a una compañía que quiere trabajar, ¿en qué quiere trabajar? ¿Estará nervioso o no? ¿Se pondrá nervioso o no? Uno no va a decir, todo relajado, ¿qué tan nervioso estará? Por ejemplo, otra situación es cuando uno está en una cita con su esposa, su marido, antes de casamiento. Por ejemplo, hay muchas situaciones así, como muy serias. Pero ¿qué es una situación, un lugar más serio? El lugar donde hay Dios. El lugar donde uno se encuentra con Dios. Es un lugar muy importante. Cuando uno va a la iglesia para escuchar la palabra miércoles o domingo es para ver a Dios. Por eso nuestra actitud, postura tiene que cambiar. Cuando uno tiene que ver a alguien que está en un lugar muy alto, ¿qué va a hacer? Aún su vestimenta va a cambiar. Uno no va a ir con sus chanclas o con sus chores, ¿verdad? Si uno va a la entrevista con esa vestimenta, ¿qué va a pasar?
tú puedes regrésate a tu casa, va a decir, ¿no? No puede hacer eso. Un lugar muy serio es así, en la entrevista. Y la persona que entra en la entrevista va a poner toda su atención. Se va a poner muy nervioso y va a escuchar todo. No hay nadie que está escuchando la pregunta en la entrevista comiendo, ¿verdad? Si está comiendo durante la entrevista, va a decir, regrésate tú a la casa, vuélvate a tu casa. Por eso, no habrá nadie que estará charlando durante la entrevista. ¿Qué va a pasar con eso? También él tiene que regresar a la casa. Nosotros a veces tendemos de pensar que esa comunión o predicación es muy como ligera. Pero Dios es muy alto. Nosotros estamos muy libres. Pero siempre hay que guardar en su corazón el hecho de que Dios está aquí. Tal como Cornelio dijo. Él dijo que él no está ante Pedro, sino ante Dios. Por eso siempre debemos de recordar que estamos ante Dios. En el lugar donde hay los hermanos santos, ahí está Dios. En el lugar donde está siendo predicada la palabra de Dios, ahí está Dios. Por eso hay que poner toda nuestra atención, tener nuestros oídos, todo a la palabra de Dios para poder escuchar y oír. Si no, no podemos aprender nada. Antes, cuando yo estaba en Corea, hubo un acontecimiento muy vergonzoso. Normalmente, cuando uno va a la iglesia, dice que está yendo al servicio, al culto, ¿no? Por eso uno piensa que es un tiempo muy santo. Para nosotros, tiempo de palabra es muy importante. Por eso nosotros, en lugar de decir culto o servicio, nosotros decimos predicación de domingo, predicación de miércoles. Pero una persona no podía recibir la salvación, pero vino a nuestra iglesia un día y escuchó el seminario y recibió la salvación. Por eso después tenía ese corazón nervioso para venir después. Entonces, después de esa palabra, predicación dominical, vino a tener consulta conmigo. Hubo algo en su corazón que un problema surgió en su corazón. Y después de escuchar su problema, yo me reí. Me estaba diciendo ese hermano nuevo que los hermanos, la actitud, la postura de los hermanos en domingo es muy libre. Algunos están comiendo como dulces porque tienen sueño. Pero enfrente de su silla tiene como una tienda de dulces y de antojitos y de chips y todo. Tiene chips, ahí tiene bebida, tiene dulces. Es como una tienda enfrente de esa persona. Pero está escuchando el sermón. Por eso creo que esa persona estaba comiendo mientras escuchaba la palabra. A veces durante el seminario de la Biblia pasa eso también. Pero una persona que recientemente recibió la salvación se sorprendió mucho. Estaba diciendo a esa persona nueva, ¿cómo puede ser que uno está comiendo cuando está escuchando la palabra de Dios? Al escuchar eso, yo me sorprendí bastante también. Nosotros libremente servimos al Señor, pero a veces nuestra libertad no puede edificar otros hermanos o otras almas. Puede ser que a veces nosotros no tenemos postura correcta ante Dios. Cuando uno está en una situación, una cita muy seria, no es fácil, no va a estar muy cómoda así. A veces nosotros escuchamos la predicación por video, pero es igual. Tiene que ser igual.
Donde hay la palabra de Dios siendo predicada, ahí está el Señor. A veces hay la palabra siendo predicada por el video, pero algunos están comiendo allá, o charlando, o están hablando. No puede ser eso. Nunca. Eso quiere decir que está ignorando, menospreciando al Señor. Es como decir, tú, Señor, habla y yo voy a comer. O yo voy a hablar con otros. Si cuando está escuchando en su casa o está escuchando en su tiempo libre, no pasa nada, pero cuando estamos en la iglesia para escuchar la palabra, nuestra actitud y postura tiene relación con nuestra vida cristiana. Cornelio tenía temor, estaban temblando ante la palabra de Dios. Cada uno de nosotros, si nosotros no tenemos ese temblor y temor ante Dios, solamente viviremos con una vida de formalidad. ¿Por qué hoy estamos aquí en la iglesia? Para escuchar la palabra del Señor. También el miércoles, domingo o comunión es igual. No venimos a la iglesia para encontrarnos con otras personas. Entonces, eso puedes usar tiempo de comunión. Pero cuando está siendo predicada la palabra de Dios, no debe hacer otras cosas. Tiene que recibir la palabra de Dios. Tiene que ser nutriente para usted espiritualmente, para poder vivir, seguir viviendo. Vamos a buscar Deuteronomio 33. Libro de Deuteronomio, capítulo 33. Deuteronomio, capítulo 33. Deuteronomio, capítulo 33, versículo 3. Deuteronomio 33, versículo 3. Leamos juntos. Aún amo a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. ¿A quién Dios va a amar? Aquí versículo 3 dice, aún amó a su pueblo. Dios ama a la gente como así. Como dice aquí, todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. El que Dios ama tanto es el que está ante Dios, está bajo los pies de Dios, escuchando, recibiendo la palabra de Dios. Aquí dice, ellos siguieron en tus pasos. Hay cosas que le da, hay cosas como agradables, las palabras agradables. Una vez yo estaba escuchando un sermón en internet y me reí mucho. En internet hay predicaciones, sermones que le gusta mucho a la gente. Normalmente predicación de consolación le gusta mucho. O de gracia. Cuando uno ve los sermones, las predicaciones que puede darle consolación, muchos ven eso. Pero hay también videos que no tienen mucho... los videos que no son populares en internet son sermones que tratan de obediencia, sacrificio, devoción. Entonces la gente trata de escuchar lo que le agrada. Eso es escuchar la palabra que le agrada. Eso no es escuchar la palabra que Dios me quiere dar. ¿Qué es lo que Dios nos dice? Esto es escuchar y recibir la palabra bajo los pies de Dios. ¿Por qué tenemos que reunirnos los domingos, miércoles? Porque cuando estamos juntos ahí, estamos bajo los pies de Dios.
No estamos ahí en el sermón para escuchar lo que queremos escuchar, sino para escuchar lo que Dios me quiere dar. Por eso, con esta manera, uno puede aprender de amar a Dios. Pero uno solamente quiere recibir consolación. Que uno solamente escoge la palabra que quiere escuchar. Esto es una vida cristiana que solamente queda en la formalidad. Esto es como doblarse, es como poner es como tener Dios en un espacio, en una caja que yo he preparado para mí mismo. ¿Por qué los israelitas vivían una vida de formalidad? Ellos se alejaron del amor de Dios. El núcleo de ese problema era que ellos se alejaron de la palabra de Dios. Por eso, los miércoles y los domingos debemos estar aquí para escuchar. Y por favor, vengan más temprano. Y oren cuando vengan. Oren diciendo, Dios, Señor, ¿qué es la palabra me quiere dar hoy? Señor, enséñame hoy. Cuando uno ora y prepara su corazón así, Dios va a abrir sus oídos. De esta manera, uno puede restaurar su fe, su corazón, para poder amar al Señor otra vez. Si no, solamente va a llevar una vida de fe, como una vida muy de rutina. Aunque dieron buey y oveja a Dios, solamente es de formalidad. Por eso, si uno no lee la palabra de Dios, no puede escuchar bien en la iglesia tampoco. Si uno no está meditando en la casa, ¿cómo puede abrir sus oídos? Por favor, lleven su Biblia. Su propia Biblia tiene, ¿verdad? ¿Tiene su propia Biblia? ¿No? Uno dice, es muy pesada. Sí, es pesada, pero cuando viene a la iglesia, por favor, traiga su propia Biblia. También, yo he tratado de leer la Biblia con mi teléfono. Yo regresé de Nueva York. Yo tenía que usar avión en la madrugada. Entonces toda la luz estaba apagada. Yo quería leer la Biblia. Pero si yo tengo que encender la luz, la persona que está durmiendo al lado de mí se va a levantar, despertar. Por eso yo intenté de leer con mi teléfono. Pero estaba yo leyendo, pero de repente me acordé de otra cosa. Por eso yo tenía que apretar otra cosa para ver otra cosa en mi teléfono. También en aeropuerto yo no podía sacar mi Biblia, por eso yo estaba leyendo con mi teléfono. Pero en medio de todo esto hubo mensajes, notificación de mensajes. Por eso, pero yo no puedo dejarla así, tengo que checar. Por eso, si uno está leyendo la Biblia con su teléfono, es casi no leer. Perdón, pero no queda nada en su corazón si lee con su teléfono. Sí, con formalidad uno puede leer 2, 3 capítulos, pero ¿qué es lo que queda en su corazón? ¿Queda algo en su corazón? De esta manera, con teléfono no queda nada, según mi experiencia. Según mi experiencia, no queda nada. Pero si uno se tranquila su corazón, ora y luego medita con la Biblia, entonces queda cosas en su corazón. La palabra de Dios entra a su corazón cuando está tranquilo su corazón. Algunos dicen que es muy difícil leer y meditar.
les quiero decir la manera, los secretos para poder leer. Ese secreto es seguir leyendo. Si uno sigue leyendo, luego va a poder leer. Todas las cosas uno necesita un warming up. Si uno, el momento justo después de sentarse puede estudiar, eso no tiene sentido. Uno necesita este tiempo de calentamiento. Uno tiene que warm up. Por eso a veces yo leo la Biblia, pero solamente estoy leyendo el mismo capítulo otra vez y otra vez. Y veo el reloj y pasa 30 minutos. Pero si yo sigo leyendo, desde un cierto momento puedo leer más. Y si uno sigue leyendo de esta manera, luego va a darse cuenta que puede leer. Qué tan dulce es la palabra. Luego con más tiempo va a saber qué tan dulce es la palabra de Dios. Y va a saber aprender cómo amar a Dios de verdad. ¿Quién es el ser que tiene más amor? ¿Mi mamá? ¿Mi papá? No. Es Jesús. ¿Cómo uno puede ver a Jesús? Por medio de la palabra, la Biblia. Por eso si uno se aleja de la palabra de Dios, no puede amar a Dios. No habrá fuerza en su vida cristiana. Solamente habrá rutina y formalidad en su vida cristiana. Por eso nosotros debemos acercarnos más a la palabra de Dios. Miércoles, domingos, con el corazón de querer escuchar, recibir la palabra de Dios, debemos de venir temprano y tenemos que preparar nuestro corazón para poder escuchar. ¿A quién Dios no va a abandonar? El que ama y sirve a Dios con su corazón. Esa persona Dios nunca abandonará. ¿Y quién más no va a abandonar Dios? Job 8 vamos a buscar. Libro de Job capítulo 8. Libro de Job capítulo 8. Job capítulo 8, versículo 20. Capítulo 8 de Job, versículo 20, leamos. Si aquí Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Aquí, Dios no abandona a los que son puros, los que son perfectos, los que no tienen faltas. Eso quiere decir una persona honesta. Una persona que no tiene nada en su conciencia ante Dios. Dios no requiere una perfección de nosotros. Dios quiere que nosotros seamos honestos ante Él. A los honestos Dios nunca abandona. A veces cuando uno es honesto, se siente que es como una pérdida. Cuando uno es honesto, parece como una pérdida. Pero si no es honesto, Dios va a abandonar a esa persona. ¿Por qué? Porque si uno no es honesto, entonces es engañar a Dios. Una persona que no es honesta ante Dios, no puede usar Dios a esa persona. Vamos a buscar Job capítulo 1. Libro de Job capítulo 1. Versículo 1. Libro de Job, capítulo 1, versículo 1. Se lo leo. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí dice la Biblia que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios. Por eso estaba apartado del mal. ¿Qué es la maldad? Es no ser honesto.
Dios ama honestidad. Dios tiene comunión con los que son honestos. Salmos dice que el honesto verá la cara de Dios, el rostro de Dios. El que es honesto puede ver el rostro de Dios. Pero el que no es honesto no puede ver la cara de Dios. Supongamos que un hijo se mintió ante a su mamá. Pero una niña que tiene conciencia pura no puede ver la cara de Dios directa así. Dios ya sabe todo de nosotros. Pero si uno no es honesto, entonces no puede llevar una vida cristiana normal si no está siendo honesto ante Dios. ¿Cómo es posible que uno no sea honesto y pueda tener comunión con Dios? No puede ser. Uno dice, Dios no oye mi oración. ¿Por qué Dios no oye? Porque no es honesto. Si yo fuera Dios, yo tampoco le oirá, escuchará. Vamos a buscar Salmos 17. Salmos 17, versículo 1. Salmos 17, versículo 1. Leamos juntos. Salmos 17, versículo 1. Leamos juntos. Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Es la oración de David. Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Si no es honesto, no puede ser respondida su oración. Por la insensatez de uno mismo, tuerce un hombre su camino y luego pones culpa a Dios. Entonces uno dice, Dios no me ayuda. ¿Por qué no me ayuda Dios? ¿Por qué Dios no le ayuda? ¿Por qué no le ayuda? Él está vivo, ¿por qué no le ayuda? Dios está vivo de verdad. Pero tiene que ser honesto con Dios para poder ayudarle al Señor. Los honestos, Dios de verdad va a ayudar. Pero ¿en cuáles cosas debemos de estar honestos? ¿Sabe qué es? En una cosa tenemos que ser honestos. ¿Qué es eso? En ofrenda, en lo material. Con eso tiene que ser más honesto. Vamos a buscar Malaquías. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 6. Se lo leo. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. 1, versículo 6, se lo leo. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Dice aquí que los sacerdotes menospreciaban el nombre de Dios. Pero los sacerdotes dicen, ¿cuándo? Yo no menosprecié. El versículo 8.
Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o les será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ellos sí dieron algo a Dios, pero vivieron una vida incorrecta ante Dios. Dieron animal ciego, ofrecieron cosas que no era perfecta, como el cojo o enfermo. Luego dicen, ¿qué te hemos deshonrado? ¿En qué te hemos menospreciado? Malaquías capítulo 3, vamos a ver. Capítulo 3, versículo 8. Capítulo 3, versículo 8. Leamos juntos. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Una vida deshonesta de ofrenda, eso era un problema, un error. No ser honesto en lo material, es decir, que no es honesto ante Dios. Diezmo no es mandamiento, no es la ley. Es reconocer que todo lo que yo poseo es de Dios. Esto es lo básico de su vida cristiana. Eso representa que uno teme a Dios. Entonces, la ofrenda sí puede ser una medida de su vida cristiana. En San Lucas dice que el que es fiel en lo más pequeño es fiel en lo más grande. El que no es fiel en lo más pequeño, no puede ser fiel en lo grande. ¿Sabe qué es lo más pequeño? Es la ofrenda, dinero, diezmo. No ser honesto con su ofrenda en lo material con Dios, no es honesto esa persona. Su vida de la fe es falsa. Segunda de Corintios capítulo 9, vamos a ver. Segunda de Corintios capítulo 9. Segunda de Corintios capítulo 9. Está en el Nuevo Testamento de la Biblia. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 11. Se lo leo. Para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Entonces, aquí, liberalidad se refiere a la ofrenda. Versículo 13, leemos juntos. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Por medio de la liberalidad, por medio de la ofrenda. Aquí quiere decir que puede ver la sinceridad. Una cosa que yo he aprendido en mi vida cristiana es que el que es tacaño con Dios, él nunca puede crecer. Si es tacaño, mezquino con Dios, no ama a Dios, ¿no? No hay padres que no sacrifican, no invierten a su hijo. Los papás normalmente quieren dar más a sus hijos. Por eso, normalmente es para la satisfacción de los padres. Ellos quieren dar más a sus hijos. Supongamos que un niño tiene una ropa muy lujosa, muy cara. Supongamos, Louis Vuitton es una marca muy lujosa. Es una niña, un niño muy pequeño, pero tiene esa ropa.
Pero el niño sabe o no. El niño no sabe el valor de eso. Ni siquiera sabe si la ropa es nueva o vieja. Pero el papá quiere dar más. Los padres quieren dar más. Esto es amor. Es el amor. Pero ¿qué tal nosotros ante Dios? Antes yo he escuchado la predicación de un pastor y me sentí muy culpable en mi corazón. El pastor dijo que cuando está en mercado o en la tienda, normalmente puede pagar $100. $50, $100, fácilmente paga, ¿no? Usa uno. Pero ante la caja de ofrenda, uno piensa, ¿no? Eso es la naturaleza pecaminosa, es la carne. Pero tenemos que estar honesto ante Dios con la materia. Porque dijo que dar una cosa ciega es como pecado. Uno dice, yo he dado eso a la iglesia, entonces vamos a decir que eso es diezmo. Antes yo he ido a una iglesia muy pequeña. Una persona en la iglesia, ella siempre prepara su comida. Y me dijo después, pastor, yo considero preparar comida como diezmo. Yo iba a comer, pero yo no podía comer. Y yo le dije a esa hermana, usted no debe hacer eso. Eso no es diezmo. Eso no es digno. Yo le dije a esa hermana, porque ella sí puede recibir la palabra así, por eso yo le dije así. Esto es como justificarse a sí mismo. Malaquías 3 dice que la restauración de su vida, de su fe, de su corazón, tiene relación con ofrenda, con el diezmo. El diezmo todos pueden hacer, pero diezmo honesto, aún los estudiantes pueden hacer, aún los adultos pueden dar, todos pueden dar eso. Ofrenda también, todos pueden hacer. Según su medida de la fe, tiene que llevar una vida de la ofrenda, para el Señor, para su vida cristiana. De esta manera, puede ser honesto ante Dios. ¿Por qué yo les digo eso? Es para ustedes mismos. Para la fe de cada uno de los hermanos, yo les digo. Si una persona no es honesta con lo material, con la ofrenda, con el diezmo, no hay avance, no hay progreso en su vida cristiana. Sin importar la cantidad de ofrenda, debemos de saber y aprender cómo dar un diezmo honesto y ofrenda honesta ante Dios. Esto es entrenamiento y tiene que aprender eso tan pronto como sea. De esta manera puede ser usado uno ante Dios. Job era un hombre perfecto, honesto ante Dios. Por eso Dios nunca abandonó a Job. Tenemos que ser honestos ante Dios. Vamos a buscar Salmos 119. Salmos 119. Versículo 8. Salmos 119. Versículo 8. Salmos 119, versículo 8. Salmos 119, versículo 8. Leamos juntos. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿A quién Dios no va a abandonar? Dejar.
El que quiere guardar, se esfuerza a guardar la palabra de Dios. Es algo muy importante. Tenemos debilidad, cada uno de nosotros. Tenemos la carne. Pero aunque no es fácil obedecer, el que se esfuerza de obedecer a esa persona, Dios va a guardar. Versículo 5. Se lo leo. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. El escritor de Salmos también oró así. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Es decir, Señor, guíame al camino derecho. Ese escritor de Salmos, él oró para que Dios le guiara en el camino correcto. Salmos, en Isaías dice que Dios no apaga la luz y Él no quiebra las cañas. Nuestra vida es como caña. ¿Saben qué es la caña? Con el viento se agitan las cañas fácilmente. Y está vacío dentro. Por eso cuando hay viento se quebra. Entonces la gente va a pisotear eso. Pero el Señor nos dice en la Biblia de Isaías, capítulo 42, versículo 3, que no quiere quebrar la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Hay una alabanza que dice: tras de mi espalda, tras de mí, Dios me ayuda, me sostiene, me apoya. Dios siempre me ayuda tras de mí. ¿Cómo me ayuda? Para poder obedecer me ayuda. Un niño se trata mucho para levantarse, pero se ve muy difícil, ¿no? Y empieza a temblarse mucho el niño, pero la madre viene y lo sostiene. Por eso el momento en que el niño trata de levantarse, el padre o madre ayuda. Aunque no tenemos mucha fuerza, cuando nos esforzamos de obedecer, Dios nos ayuda también. Vamos a buscar Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10, versículo 3. Levítico capítulo 10, versículo 3. Está en el Antiguo Testamento. Leamos juntos. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Versículo 3. Aquí dice que Dios está cerca de alguien, de una persona. En los que a mí se acercan, Dios estará cerca de ellos. ¿Qué es acercarse uno al Señor? Aunque soy débil, si uno se esfuerza para obedecer esto, a esa persona Dios no va a abandonar. Dios de verdad va a ayudar a esa persona. Los israelitas fueron abandonados por Dios. Por un breve momento, Dios los abandonó. No estaba caminando con ellos Dios. Y parecía que ellos fueron abandonados por Dios. Pero luego Dios lo recogió. Pero en el momento en que Dios no estaba con ellos, era una disciplina, castigo. Por eso hubo dolor y tristeza. Pero si está cerca,
Si uno se acerca al Señor, Dios también mismo va a estar cerca de esa persona. Tenemos que acercarnos al Señor. Nuestra vida. Tenemos que ser usado por Dios en lugar de ser abandonado por Dios. Primeramente, tenemos que ser honestos ante Dios. Necesitamos el amor. Tenemos que amar al Señor más. También tenemos que acercarnos más a la palabra de Dios. Y hay que se esfuerza para obedecer. Dios va a estar cerca de esa persona y no lo abandonará. Romanos 11, vamos a regresar a Romanos 11. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 1. Romanos capítulo 11, versículo 1. Leamos juntos. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no abandonó a los israelitas. Aunque parecía que ellos fueron abandonados por un breve momento, pero Dios de verdad no abandonó. Dios nos guiará y nos ayudará. Pero los israelitas por un breve momento parecía que ellos fueron abandonados por Dios. De la misma manera, nuestra vida puede ser así. Por eso tenemos que amarle al Señor, esforzarnos de seguir al Señor. Tenemos que vivir una vida honesta ante Dios. Vamos a orar para terminar. Dios Padre, te damos gracias. Gracias por estar con los hermanos preciosos y ayúdalos para poder ser usados por ti. Especialmente desde el 22 de septiembre tenemos el seminario de la Biblia. Te pedimos que estés con los hermanos y las almas. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien está vivo. Amén.